Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Afirmados en su Palabra, bajo la conducción de Albert Rodríguez, su servidor, y en esta ocasión queremos compartirle una serie de meditaciones sobre la oración y más específicamente sobre el Padre Nuestro. Así que quédate con nosotros para que podamos estudiar juntos la Palabra de Dios. Pues bien, la vida de oración es una de las áreas más importantes para la vida cristiana y para todo aquel que profesa ser creyente en Cristo Jesús. La verdad de las cosas es que la oración es indispensable, es relacional. Y en esta ocasión, como ya hemos apuntado, se compartirá una serie de meditaciones o reflexiones sobre la oración del Padre Nuestro que dos de los evangelios tienen registrados de las enseñanzas del Señor Jesús. Pero antes de revisar la versión más completa que tenemos del apóstol Mateo sobre esta oración, consideramos necesario que meditemos un poco acerca de los hechos previos a la versión de Lucas, el médico amado. Ahora bien, nótese que cuando Jesús enseña el Padre Nuestro en las versiones de Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15, y Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13, lo hace en contextos y en tiempos diferentes. La de Mateo fue una enseñanza pública, eso lo podemos corroborar en Mateo capítulo 7, versículo 28 al 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Entonces, podemos comprobar que la versión de Mateo sobre el Padre Nuestro fue una enseñanza pública, mientras que la de Lucas fue algo privado con sus discípulos. Acompáñame a Lucas capítulo 11, versículo 1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Así que vamos a comenzar con nuestro primer tema con base a este texto bíblico. La prioridad de la oración. La prioridad de la oración. Nuestro texto de Lucas 11, versículo 1 comienza diciendo: y aconteció. Esta expresión indica que ocurrió un hecho de mucha importancia. Más bien, esto enfatiza que, con relación al tema que estamos tratando, que la enseñanza de la oración es un tema muy prioritario, central, muy vital para los cristianos, y de hecho debe serlo siempre. Es por eso que tú y yo deberíamos preguntarnos cuánta importancia le damos a la oración en nuestro diario vivir. Si nosotros realmente estamos rebasando más allá de los típicos 5 minutos de cada mañana para agradecer al Señor, o si estamos superando más allá de la típica oración por dar gracias por los alimentos. Dijo Charles Spurgeon en cierta ocasión que una vida sin oración es una vida sin Cristo. Es por eso que tú y yo debemos examinar realmente cuál es el nivel de profundidad de nuestra oración. Y no estamos hablando de extensión de tiempo, sino profundidad de deseo, de anhelo, de realmente que tú y yo queremos estar con Jesús, de que realmente queremos conocer a Dios a través de su palabra, de que realmente le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a orar. Continúa diciendo el texto, que estando Jesús orando en cierto lugar. A través de los evangelios nosotros podemos darnos cuenta que Jesús tenía por costumbre apartarse y esconderse para que nadie interviniese en su comunión con el Padre. De hecho,
todas las demandas y las presiones del ministerio, de estar sanando gente, de estar liberando demonios y predicando la palabra, eran jornadas muy cansadas, muy agotadoras. Por ejemplo, dice en Marcos capítulo 1, versículos 34 y 35. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Esto nos enseña que Jesús, el Hijo de Dios, siendo hombre, tenía necesidades de orar. Si el Señor Jesús, quien es nuestro Maestro, tenía esas necesidades de orar, ¿cuánto más nosotros que somos sus discípulos? ¿Cuánto más nosotros que somos sus seguidores? ¿Y por qué tenía tanta necesidad de orar el Señor Jesús? Porque Él dijo que la voluntad de su Padre era su alimento diario. Juan 4:34 lo afirma. Y lo obtenía a través de la oración. De hecho, eso lo vemos aplicado, por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. En esos días, Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Podemos ver que aquí el Señor Jesús estaba consultando a su Padre respecto a su voluntad. ¿En cuanto a qué? El versículo 13 nos dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles o enviados. Consultó toda la noche en oración en un lugar solitario para consultar la voluntad del Padre, para confirmar la voluntad del Padre respecto a la elección de 12 de sus discípulos. Es por eso que es muy importante también el contexto de la oración para nuestra vida, debido a que de ella dependemos de conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Claro está que esta voluntad ya está revelada en su palabra. ¿Cuánto tiempo estamos pasando con nuestro Señor leyendo sus sagradas escrituras? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando cada mañana, cada madrugada, cada noche, cada tarde para poder realmente disfrutar de la palabra de Dios, de conocer a Dios, de consultar su voluntad para nuestras vidas? Realmente estamos dedicando tiempo para apartarnos de todas esas cosas que nos distraen del celular, de la tablet, de la computadora, de las redes sociales. Realmente estamos siendo esforzados en la gracia y le pedimos al Señor para que nos ayude en nuestra debilidad, podamos tener ese tiempo de comunión con Dios. La verdad es que es necesario que tú y yo nos examinemos realmente. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios respecto a nuestra disciplina de la oración? Continúa diciendo el texto. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos. Lo que me llama la atención de esta pequeña porción de la escritura es que dice, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos. ¿Esto qué implica? Implica que al menos uno de sus discípulos era respetuoso del tiempo de Jesús con Dios el Padre. Respetaba sus tiempos de comunión con Él. Y eso nos deja otra enseñanza. Nosotros estamos respetando nuestro tiempo con el Señor. Honramos al Señor, dedicándole a Él toda la prioridad posible en su gracia y en su Espíritu Santo para poder tener comunión con Él, para poder relacionarnos con Él, para poder conocerle más y más y más. Y no solamente eso, nosotros respetamos el tiempo de los demás con Él, porque muchas veces nosotros podemos pensar en nosotros mismos, poder avisar a nuestros padres, a nuestros hermanos,
a nuestros amigos, a nuestros empleados. ¿Sabes qué? De esta hora a esta hora no estoy disponible. Necesito que despertes este tiempo porque voy a orar al Señor. Sin embargo, nosotros también hacemos lo mismo con los demás. Respetamos a nuestra familia, que ellos también tienen necesidad de Jesús, tienen necesidad de crecer en comunión con el Padre a través de la oración. Hermanos, nosotros necesitamos ser prudentes unos con otros, pero también exhortarnos a cuidar nuestros tiempos de oración con el Señor y saberlo respetar, y especialmente cuando toda la familia es cristiana. Porque muchas veces puede estar el padre o la madre orando en su cuarto, en el secreto, pero llegan los hijos, interrumpen, están jugando, están haciendo ruido, etc. Necesitamos educarnos, habituarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros acerca del valor y la importancia de respetar nuestros tiempos de oración con el Señor. Por último, dice el texto, le dijo uno de sus discípulos. Uno de los discípulos se acercó a Jesús. Y lo curioso es que no conocemos nada acerca de su identidad, excepto que tuvo la iniciativa de querer aprender a orar. Lo que sí podemos corroborar por el contexto es que este discípulo y su referencia con la persona de Juan el Bautista, porque el texto lo dice, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó también a sus discípulos. Es posible que él no hubiera oído el sermón del monte y muy específicamente la oración del Padre Nuestro. Tal vez haya sido alguna clase de admirador o simpatizante de Juan el Bautista, sin ser realmente comprometido como lo es con el Señor Jesús ahora. De hecho, revisando el contexto, un capítulo anterior nos dice que Jesús designó a 70 discípulos para predicar el Evangelio. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de esto, el Señor designó a otros 70, en otras versiones dice 72, y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Lo más probable es que este discípulo haya sido uno de esos 70 que se hallan en el anonimato y no uno de los 12 apóstoles originales. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Dos cosas. En primer lugar, que uno de los discípulos tenía la iniciativa de buscar a Jesús para que le enseñe a orar. La verdad de las cosas es que se necesita mucha humildad para reconocer que no sabemos orar, que realmente tenemos necesidad del Señor, pero también necesitamos aprender a orar, que necesitamos ayuda, que necesitamos de Dios para que Él ponga el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice Filipenses 2:13, y de tal manera que por su Espíritu Santo podamos acercarnos a Jesús y que Él nos enseñe con su palabra y que nos dé a conocer la voluntad de Dios. En segundo lugar, creo que no es accidental que este discípulo permanezca en el anonimato. Porque aquí lo que importa no soy yo, no eres tú. Aquí quien importa realmente es Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro sumo sacerdote y máximo intercesor. De Él dependemos para orar. De Él dependemos para acercarnos al Padre. Él fue quien abrió el camino para poder acceder al trono de la gracia y hallar misericordia y oportuno auxilio. Amados, realmente debemos examinar nuestro corazón si tú y yo estamos dándole la prioridad, la importancia, la dedicación y el esfuerzo para tener tiempo de comunión con el Señor y pedir la gracia.
Como dijo Augusto Nicodemus, la oración es para los débiles. Y por eso yo oro. Solo a Dios la gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Señor, primeramente te pedimos perdón por nuestra negligencia, nuestra falta de amor a ti, por nuestra falta de interés en querer tener comunión contigo, por nuestras debilidades, por querer más amar nuestro pecado que amarte a ti. Perdónanos en el nombre del Señor Jesús y ayúdanos en nuestra debilidad con tu gracia, para ser constantes y perseverantes en la oración. Que nosotros menguemos y Cristo crezca en nuestros tiempos de comunión contigo. Que esta palabra sea vida en nuestras vidas. Y te rogamos, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar por amor de tu nombre y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente edición de nuestro programa, en la siguiente parte de este estudio de Lucas capítulo 11, versículo 1. Dios los bendiga grandemente. Hasta pronto.